Con respeto a los que están a tiempo. Otra parte que es importante de los candidatos es hacer los candidatos de tiempo completo. Esto parece muy obvio, pero no siempre lo es. Hay muchos candidatos que se ocupan de hacer muchas otras cosas y no se dedican a tiempo completo a la campaña. Dedicarse a tiempo completo no es que estén las 24 horas presentes y haciendo mítines, sino que incluso, incluso cuando no están ellos haciendo actos públicos, tengan asesores o personas que les estén posicionando en temas de agenda. Uno de los, bueno, creo que sí, unos trabajos más complicados que tuve fue ser asesor en el Congreso. Y era complicado porque todos los días a las 5 de la mañana tenía que despertarme y mandarle todas las noticias a la senadora para que ella, y con una sugerencia de posicionamiento. ¿Eso qué significa? Que no se le pueden adelantar nunca las noticias al candidato. Siempre el candidato tiene que saber cuáles son los temas coyunturales, cuáles son los temas que están dentro de la campaña y en la estructura general, e incluso temas internacionales que se vinculen con sus propuestas. Esos son las tres capas: temas del día, coyunturas inmediatas, coyunturas un poco más de mayor plazo, como por ejemplo el asunto general o el tema general pobreza, el tema general desigualdad, el tema general inseguridad, y además asuntos internacionales que pueda él bajar para traer a su campaña. Un tema muy importante cuando se hacen campañas es que todos estos conceptos que vimos, por ejemplo, el concepto profesor, bajarlo a la acción. Si nunca se baja a la acción un concepto, es muy difícil que pegue en la campaña. Podemos hacer un plan increíble: profesor, yo te escucho, sí, pero eso cómo se va, ¿qué es lo que el candidato te va a ofrecer a ti? Eso es lo primero, el primer intercambio que hay que tener claro. Yo vengo y te hago una campaña, vota así, pero ¿qué te ofrece a ti el candidato? Si el candidato no va a ofrecer algo, escucharte, darte servicios, proveerte información, incluso informarte de lo que hace un candidato, lo que hace un senador. Una campaña, por ejemplo, que tuvo que ver con esto de bajar a la acción fue la de en el Senado, de este Delgado. No sé si se acuerdan que su campaña era, bueno, en el DF, porque ahí fue su campaña era: ¿tú sabes lo que hace un senador? Yo te explico. Al menos proveernos información, que se tomara la molestia de decir ¿qué hace un senador? Eso le jaló, y le jaló algunos votos porque la gente en general no sabemos qué hace un senador. En términos de imagen del candidato, se tiene que tener en primer lugar la noción de que cada acción e incluso cada silencio del candidato comunica. El marco de referencia comunicativo es muy amplio. Todo lo que está haciendo nuestro candidato lo están interpretando las personas que lo ven, las personas que indirectamente lo ven en los medios, los otros candidatos, los otros partidos. Incluso a nivel internacional hay candidatos que tienen seguimiento, hasta candidatos locales que tienen seguimiento. Hubo un candidato de aquí, que ahorita vamos a poner uno de los casos muy particulares, que hizo campaña en París, no sé si se acuerdan. Sí, hizo campaña en París, se fue vestido de chinelo a la Torre Eiffel. Ahorita tenemos la foto, claro. La otra, la comunicación, no podemos dejarlo al azar, no podemos dejar que nuestro candidato nada más, órale, trépate y ahí di algo. Incluso la vestimenta, la forma en la que va a caminar, la forma en la que va a saludar, hay que cuidarla. Hay formas muy distantes de saludar y hay formas muy cercanas. La forma depende del auditorio y depende del mensaje que está dando en ese momento. No va a abrazarte el candidato cuando va a dar una noticia de una matanza o cuando va a platicar un tema demasiado serio. Y no va el candidato a ser demasiado frío cuando te va a pedir tu voto de manera efusiva. Esas son cosas que se tienen que cuidar. La otra es que quienes escuchan al candidato, quienes están siendo interpelados por el candidato, la comunicación surge como un proceso de selección múltiple. Es decir, de todo esto que yo les estoy diciendo ahorita sin ser candidato, seleccionen ustedes una parte muy pequeña y una parte que a ustedes nada más les interese. Lo que tiene que hacer su candidato es hablar cosas que les interesen a sus auditorios. Si no hace eso, están perdiendo el tiempo y están perdiendo el dinero con el candidato. Y la segunda es que la gente trabaja por atajos mentales. Desde que ven ustedes a un candidato parado en algún lugar o a una persona, ya la están juzgando, y no es porque seamos malos, es porque así está desarrollado el cerebro humano. No somos animales que, bueno, sí, en efecto, no somos animales que, bueno, algunos más que racionales, en efecto, pero no tenemos una capacidad de adaptación al medio tan desarrollada como otros animales, eso es cierto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? O a lo que se ha acostumbrado el ser humano, a huir de manera inmediata si algo no te gusta y acercarte si algo te gusta. Entonces, aunque no quieran,
la percepción que se genera es de manera inmediata. Ustedes todos saben que estos son presidentes porque hay símbolos, incluso en ningún lado dice, este es presidente de Perú, esta es presidenta de Brasil, este es presidente... No hay que decirlo verbalmente. Simbólicamente, en este caso de las imágenes, se nota en primer lugar una banda que todos comparten, en segundo lugar una forma muy particular de proceder y de seguir protocolos, y la tercera es que la expresión de un candidato puede decir mucho más que incluso el eslogan que traiga de campaña. Este es algo que quería comentar, por ejemplo. Si ustedes ven esta foto, usted tiene una percepción, esta es la imagen del candidato en los medios, usted tiene una percepción de poder, pues la gente, tiene mucha gente cercana a la candidata, la gente le está escuchando, y cuando pasaban esta otra foto en los diarios, uno decía, en la torre, esta pobre estaba dando la parte más álgida de su discurso, el clímax, y ahí tenías a la gente saliéndose en ese mismo instante cuando la candidata lo estaba haciendo. Son detalles que todo el mundo está observando. Y cuando tú ves que un candidato está comunicando su mensaje y la gente se está, no solo ya no hay, sino que se está yendo cuando ella está hablando, genera una percepción errónea de lo que se quiere transmitir. Esta es muy distinta, por ejemplo, de cómo se cuidó muchísimo esta imagen. Es una imagen en contrapicada de abajo hacia arriba. Tienes a un candidato que tiene al estadio lleno, que tiene a su familia atrás, que está celebrando el cierre de campaña. Y esta, por ejemplo, que tienes una estructura distinta de campaña, donde esta está mucho más, se nota quiénes son parte de la prensa, quiénes son parte de la estructura corporativa, quiénes son parte del equipo de campaña y qué es lo que está haciendo el candidato. Esta es otra, por ejemplo, como el candidato tiene un enmarque, un encuadre muy distinto. Fíjense cómo este encuadre, incluso visualmente, es muy distinto a este encuadre. En primer lugar, aquí se percibe... en el caso, por ejemplo, de López Obrador, casi todas las fotografías de López Obrador estaban atrás de su hombro. Eran estas de above the shoulder. Casi todas eran atrás de su hombro y López Obrador siempre hablando a la gente. Y en el caso de Enrique Peña, le cuidaban mucho el histrionismo de este tipo de imágenes, este tipo de movimientos gestuales. Fueron muy recurrentes en la campaña de Enrique Peña. López Obrador basaba más que otra cosa, más que en su imagen, lo basaba en el contenido y en la ideología que él estaba proponiendo. Lo primero que hay que saber de la imagen pública es, cuando uno tiene un candidato, es saber para qué está hablando. Sí, para ganar votos, pero lo que se moviliza en una campaña son propuestas y son temas. No se movilizan personas, sino se movilizan votos. Es cierto que lo importante son los votos y la eficiencia de una campaña, si la midiéramos como si fuera dinero, pues es en términos de votos. Pero si uno se concentra nada más en ganar votos, las campañas empiezan a caer. ¿Por qué? Porque se pierde uno de los objetivos, que es comunicar ideas. ¿Y qué es comunicar ideas de una manera persuasiva? Los votos serán secundarios, así como cuando nos dicen tú estudia lo que quieras, el dinero vendrá después. Bueno, algo así. Tú háblales, sí, por eso luego hay filósofos y politólogos. Lo que acaba sucediendo es que la gente se desconcentra, sobre todo los asesores y el propio candidato, todo lo miden con el voto. ¡Ay, se me cayó mi encuesta! Y salen densos, y estarlos constantemente diciéndoles cómo van en las encuestas, a veces ponen nerviosos a los candidatos. Entonces, la idea es primero saber para qué demonios nos está hablando un candidato. Cuando ustedes lo asesoren, pregúntenle, oye, bueno, y pregúntense ustedes, ¿para qué estamos yendo a este meeting? ¿Para qué estamos dando este mensaje? Para dejar claro que lo que yo traigo aquí es un programa para los adultos mayores, para conectarme más con los jóvenes porque los estamos descuidando, para garantizar que se enteren de que mi campaña es distinta a las demás. Cuando usted plantea la campaña en términos de para qué está hablando su candidato, cambia mucho el enfoque, es lo que decíamos del encuadre. Otra es quién nos está hablando, ya se resuelve con quién es este candidato, cuáles son sus expectativas, cuál es su preparación, cuál es la forma en la que nos habla. La otra es desde dónde nos está hablando. A lo mejor es un candidato, como lo veíamos en el caso del profesor, que nos está hablando desde el oráculo de la academia y nos está diciendo que la comisión bicameral hoy se reunirá para hacer y tratar el tema de la posmodernidad y en todo caso, bueno, ese es un tipo de discurso que apela a cierto auditorio. Es correcto reconocer, y tenemos nosotros como asesores que reconocer desde dónde nos está hablando. La otra es que nos dice el contenido. En un discurso lo más importante no es tanto el contenido, sino es la forma en la que se dice.
todos nos van a decir lo mismo, partamos desde el principio. No va a venir aquí un candidato que nos proponga, yo lo que voy a hacer es que voy a cambiar el techo de la UAM. Nadie nos va a prometer eso. Todos nos van a prometer, yo regreso por ti, yo te escucho, yo te quiero mucho, sí. Pero cómo lo dicen, eso es ya muy distinto y eso es lo que hace una campaña en particular. Eso es lo que hace la distinción, el cómo lo dicen. ¿Para qué se hace? ¿Para qué tienes un candidato hablando? Lo que decías hace rato, Carlos, para posicionarlo. Si tú traes un candidato y no lo estás trayendo en cada evento y en cada mensaje para diferenciarse de alguien más, es como si no trajeras un asesor. Cada parte de una campaña tiene que tener el objetivo de diferenciarse. Ese es el principal objetivo incluso en la mercadotecnia. Diferenciarte. Yo te ofrezco esto que alguien más no te ofrece. O yo lo ofrezco de esta manera que alguien más no te la ofrece. Un plus. Por ejemplo, hubo un debate muy interesante que fue entre Fujimori y que fue el premio Mario Vargas Llosa. Televisado, el debate en Perú, todo el mundo decía, pues vamos a ver, ya Vargas Llosa considerado ya un sabio, entonces Vargas Llosa habla de la inflación y la crisis de América Latina, la identidad que hemos perdido, y sale Fujimori con un discurso muy plano, muy simple. Yo creo en lo que dice el señor Vargas Llosa, pero yo voy a hacerlo mejor que él. ¿Quién ganó las elecciones? Fujimori. Y Vargas Llosa traía el contenido que nadie más traía, y lo explicaba incluso de manera que a uno lo convencía y a uno lo atraía. Pero Fujimori, pues sí es cierto lo que dice el señor, son sabios, nada más que yo eso ya lo pensé, pero lo puedo hacer mejor. Otra cosa aparte de diferenciarse es generar confianza. Eso, cuando veamos ahorita la rigidez del voto, hay veces que por más que uno quiera que su candidato genere confianza, hay grupos en los que no va a generar confianza, ya sea porque votan por otro candidato, siempre lo han hecho, por otro partido, o porque simplemente les cae mal. Algo que pasa mucho en los focus groups es que cuando se investigan y a la gente le preguntas, oye, ¿tú qué opinas de este candidato? Pues yo creo que trae buenas propuestas, está muy bien preparado, habla bien, ¿votarías por él? No. Pero me estás diciendo que no, ni madres, me cae mal. Y hazle como quieras, no vas a cambiar esa percepción. Ese tipo de votantes, lo que se llama el círculo azul, que es los votantes imposibles, ya no los vas a modificar. En lo que uno tiene que concentrarse en los círculos un poquito más cercanos, en los votantes blandos y en los posibles. Generar confianza creo que no se lo enseña a uno candidato. Incluso en la manera en la que el candidato ve a la gente, ya eso significa cómo generar confianza. Uno de los primeros consejos que se le daban a candidatos académicos que no están acostumbrados a ver a la gente, están siempre así, es verlos a todos. Cuando tú estás haciendo un discurso, una de las técnicas que se hace es construye así, crea como si fuera un tache y velos viendo a todos a los ojos, porque si no haces eso, si no volteas a ver a todos a los ojos, tu propuesta puede ser la mejor y la más técnica, pero no estás convenciendo. Por ejemplo, en el proceso, yo creo que todos nos acordamos de este proceso federal electoral. La fuerza, una gran propuesta que traía Cárdenas, una gran maquinaria que traía este señor Labastida, y trae un hoy este señor. Con ese hoy fue más que suficiente para cambiar el curso de la preparación del debate. Los debates es otra cosa que veremos más adelante, pero es importante mencionarlo aquí. No cambian las preferencias de votos. De hecho, los debates difícilmente cambian la intención del voto. Son poco relevantes en términos de cuántos votos cargan, pero son importantes para una cosa. La gente ve los debates para ganar argumentos y decir, por eso yo voto por mi gallo Vicente Fox, porque él sí les dijo a los periodistas que eran rateros y víboras y todo lo que quieran. Y yo por eso voto por mi candidato Cárdenas, porque el señor Cárdenas fue el que más ecuánime se mantuvo, hizo sus propuestas, y yo por eso voto por mi candidato Labastida, porque a pesar de que le hayan dicho chaparro o lo que sea, el señor mantuvo sus votos. Los debates no cambian las cosas, son los predebates y los posdebates. En este caso fue el predebate el que lo definió. ¿Cuáles son las características personales del candidato? Ya las habíamos mencionado, las características físicas como el género. Hay candidatos, y ahorita tenía que ver con las encuestas que ustedes planteaban, a veces ser hombre o ser mujer significa ventajas. Ventajas cuando eres machista y estás en una sociedad machista, ya fregaste si eres hombre. Pues si eres mujer, te parece una vieja, va a ser mi diputada. La etnia, en el caso de Evo Morales, por ejemplo, en Bolivia, fue un factor muy importante. Él apeló a cierto grupo étnico que era el que había estado relegado por mucho tiempo, y eso hizo que su campaña levantara. En términos de edad, hay veces que los candidatos jóvenes pueden jalar más que los candidatos mayores, o al contrario, depende de la coyuntura electoral en la que se esté dando.
qué tan buen estado de salud. ¿Se acuerdan? Hubo un programa en el que estaban López Obrador, Josefina y Enrique Peña. Y Josefina dijo, está temblando, y se paró así, temblando la pobre. Y quien mejor la manejó fue López Obrador, que dijo, se entiende también, la candidata ya debe estar cansada. Siéntese, candidato. De esa manera le dijo, pues no está aguantando el ritmo de la campaña. Tiene mucho que ver, también influye cómo se vea, qué tan saludable se ve un candidato. El fenotipo tiene mucho que ver con la etnia, como qué tanto se parece a mí este candidato. Hay candidatos que se parecen a la gente y eso no es cosa menos. Tener cierta similitud física con la gente incluso garantiza cierta conexión. Y el otro, el entorno físico humano, que es si tiene esposa. Imagínense, por ejemplo, un candidato en Puebla que tenga 45 años y no tenga esposa. Difícilmente va a ganar. Porque lo primero que va a salir es, pues, ese candidato tiene 45 años y sin esposa, qué raro. Y empiezan a pensar en esposa. Características intelectuales y características emocionales. Todo esto es lo que la gente ve cuando está analizando un candidato. Nada más que lo reducen a una sola cosa. ¿Votaría o no votaría por él? Eso es lo que a nosotros nos interesa. Y todo esto lo cuida el asesor, pero se reduce a ¿votaría o no votaría por él? Los recursos son estas, que tienen mucho que ver. Y la imagen física, por ejemplo, ven esta, que era diputada, la primera foto que se tomó cuando entró a la cámara y cuando ya estaba por salir. ¿Está bien? No, y no se hizo cirugía, se cambió el peinado, se puso un identificador aquí cerca y cambió la postura. No, cirugía no, ni Photoshop, y el fondo, también el fondo lo cambió. Estos semifundidos, que ya no es el fondo que metes la foto ahí y la pegas, ya es una foto un poquito más total. Y la forma de vestir también. Claro, y la actitud. Aquí se ve ya una señora, se ve muy distinta a esta mujer. Sí, Carlos, ¿le pasa el micrófono? Está escondiendo el micrófono. Ya no quieren que hable. ¿No se oye? ¿Se oye? Sí. Sergio, dos preguntas. Para ser muy concreto y explotando tus conocimientos, desde luego. Sin ser psicólogos, sin meternos mucho en esto, aunque tiene mucho que ver por actividad humana, el conocimiento de esto, ¿qué medio recomiendas tú para que podamos detectar dentro de la personalidad de cada candidato qué es su fortaleza y su debilidad, para no prejuiciar nosotros y sí poder detectarlo mejor para proyectarlo? Y asimismo, por el otro lado, ¿qué medio utilizarías tú como de avanzada, lo que en algunos países llaman el scouting político, a cada audiencia poder saber qué es lo que la expectativa mayor está latente en ese grupo para asesorar al candidato y que pueda referirse a eso y no menciona otras cosas que nada tienen que ver con la expectativa de cada grupo? Ok, ¿qué medio? Pues la investigación. Es decir, que tú sepas este tipo de segmentación que ustedes hacen que ustedes plantean en sus encuestas. Cuando tú vas a hablar con las mujeres, no les vas a hablar de los temas de transporte, no les vas a hablar de los temas que no les interesan a las mujeres. Para eso las encuestas se piensan en términos, lo que hicimos fue segmentar a nuestro mercado, mujeres, adultos mayores, y entonces ver cuáles son las preocupaciones de cada uno. ¿Qué es lo que se usa, por ejemplo, para saber cuáles son las fortalezas de cada candidato? De aquí es de donde sales. De aquí tú seleccionas en dónde tu candidato puede ser competitivo y en dónde no. Y en las que tu candidato tiene una ventaja con respecto de los demás, esas explótalas. Tienes un candidato muy saludable o tienes un contrincante que ya es mayor y que no tiene un estado perfecto de salud, vete, concéntrate en eso. Tiene que ver no solo con lo que tu candidato tiene, sino con lo que los otros no tienen. No se necesita hacer una prueba, todo tiene que ver con qué tanto tú como asesor enclaves una o dos características y esas las explotas. Por ejemplo, sí. Sin embargo, es que tarda mucho. Sin embargo, lo veíamos en las primeras. Se van a perder en tu comentario. Estoy guardando. Eres muy filósofo, muy filósofo. Pero lo veíamos desde las primeras clases, Sergio. Una personalidad de un candidato
va a transformarse o no la conocemos según posiciones que nunca ha estado un candidato. Es decir, tú puedes ver a un Mario Fabio, a lo mejor muy controlado, muy serio, pero quizá en una posición de candidato presidencial le toque situaciones que lo hagan vulnerable. A eso me refería yo. Las evidentes las conocemos y este cuadro nos ayuda mucho, pero ese medio para conocer aguas aquí, porque es una persona que le va a dar miedo esto, que se va a alterar con esto, que va a exaltarse con esto, eso nos ayudaría muchísimo. A eso me refería. Ok, pues yo que sepa, así los consultores no le hacen como pruebas psicológicas a los candidatos para ver en dónde planean y en dónde no. Es más bien de conocerlos y de ver cómo podrían reaccionar, pero sí, yo estoy de acuerdo, es un punto muy difícil, saber cuándo se quebrarían, si tienen mecha corta o no, como lo que pasó así con Labastida y con Cárdenas. O sea, lo último que quiere alguien es un candidato de mecha corta como Fox, que aparte sea terco, sí, pero si te llegan a salir esas cosas, un buen asesor, se llaman spin doctors, va a construir una historia que revierta ese error. ¿Y cuál fue el error? Hoy queremos el cambio. Ya es un viejo termo que no dice otra cosa. Bueno, vamos a darle un nuevo enfoque. Sí, darle el giro. Pero saber cómo va a reaccionar el candidato, yo creo que ni aunque le hiciéramos la mejor prueba psicológica, sabríamos si se enciende, si le ofenden a su mamacita. ¿Quién sabe? Igual que le pega. No, eso sí, creo imposible, ¿sabes? Sí. David Arellano, buenas tardes, espero que sí se escuche. Parte de lo que comenta se resumen en dos cosas. Una, como consultor primero platicas y conoces a quien vas a asesorar, porque de eso depende si defines asesorarlo o no. Así es. Hay gente que pide un asesor a gritos, pero jamás lo escucha. Eso no sirve, no tiene caso. Para eso debes de entrevistarte, platicar con él, escucharlo, saber de su familia, qué ha hecho, qué no ha hecho, cómo llegó a la política. Y incluso tienes que también platicarlo y preguntarle a la gente cercana del equipo, ya sea que él sea un político de primera elección, pero seguramente tiene un pasado, y incluso hay que saber de ese pasado, porque si no llega el momento en el que te enfrentas y los otros, como bien lo dices, no solamente tienes que analizar las fortalezas de tu candidato, sino también sus debilidades y las debilidades del contrario, así como las fortalezas, para poder hacer, en esencia, un estudio muy específico respecto a su personalidad. Exacto. Y también por dónde le tienen que atacar, porque no solamente en la cuestión de la imagen del candidato, no solamente es lo que emites, en este caso, lo que estás comentando, sino también haciendo más específico lo que vas a proyectar hacia la gente. ¿En qué sector? También contestando lo que preguntaba, vas a hablarles de qué forma, de qué modo, cómo te vas a vestir, si es en la mañana, si es en la tarde, si es en la noche, si es una cena, si es una comida, si vas a ir a un tocapuertas, si vas a ir a un meeting, y todo eso lo tienes que relacionar para también que vaya en conjunto con el mensaje que vas a emitir. A mí me ha pasado muchas veces, en algún momento, la campaña de una senadora, que en ese entonces iba a ser presidenta municipal de Toluca, hoy es senadora del Estado de México, y ella es doctora de profesión, y parte de lo que ahí manejaban, y decía, ella es muy tranquila, pero ella decía, quiero hacer énfasis en que soy doctora, en que soy médico, y empezó a haber crisis, porque no levantaba, y la gente uno dice, y está bien que sea doctora, y eso, ¿y qué? ¿Eso de qué sirve a la hora de que va a estar al frente de un municipio? Bueno, le generamos una historia a donde decíamos de que el hecho de que sea doctora, que ha estado atendiendo a mucha gente, que ha estado en el sector salud, pues tiene esa sensibilidad de la problemática y todo ese tipo de cosas. Hay que conocer a nuestros candidatos y sobre todo que te escuchen y que lo hagan, porque de nada sirve que tú les comentas y ya no lo hacen. Entonces en ese caso no necesitan un asesor, necesitan a alguien que solamente les dé ecos y les dé palmaditas y les diga que todo está bien. Y eso es lo peor que se puede hacer. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por compartir el conocimiento, sí. Gabriel Medina, igual comentando que sea Oscar, Carlos, perdón, no hay medios, hay técnicas y herramientas que utilizan los consultores en imagen pública, como decía David precisamente, es el estudio de personalidad,
Es un estudio precisamente donde se sienta la persona, se le cita y son varias personas que están observando. Esos estudios se graban. Efectivamente, sale lo que es toda la personalidad de percepción, de conocer una radiografía completita de cómo es esa persona. Ahora, se habla mucho, por ejemplo, de lo de personalidad. Todos tenemos personalidad, eso lo dicen los consultores. Es que tiene buena personalidad, pues, ¿qué es bueno y qué es malo? Todas tenemos una personalidad. Lo que tenemos es un diferente estilo. Y lo define Víctor Gurdua, precisamente el gurú de la imagen. Todos tenemos un estilo diferente. Y ahí existe la más característica. Muy pertinente, creo que ayuda mucho a la... Sí, Ray. Es aquí cuando la dinámica de los escenarios se hace importante utilizarlo, porque definitivamente se obliga, así como un producto, yo insisto, a la hora de promover y conocer las características de un producto, se llevan a los límites, a su techo y a su piso para conocer cómo reaccionan. Yo creo que también sería importante, Carlos, conocer y directamente con tu candidato o con tu prospecto a la hora de que lo acepte y que tome en serio, porque al final de cuentas es como el doctor, él te da una recomendación, pero sí, como el médico, perdón, él te dice no haga esto y tú le dices a mí no me importa, yo lo sigo haciendo. Entonces muérese, güey. Imagínense, no va a hacer caso, ¿para qué me viene a ver si usted va a hacer lo que al final de cuentas usted quiere, ¿no? Ayer compartí algo a través de mi Facebook, yo decía que un candidato, ¿cuál es la diferencia entre un candidato austero y un candidato de lujo? Que el candidato austero no tiene asesor y el de lujo sí tiene un asesor y normalmente gana. Y el candidato austero al final siempre está chillando. Ay, es que no gané, ay, es que aquel güey es bien malo, ay, es que... Entonces yo creo que se hace importante, Carlos, ver y probar al candidato, e inclusive, insisto, y lo digo con todo el cariño, con todo el respeto, cuando vemos este tipo de diplomados, cuando hablamos de marketing y cuando hablamos de circunstancias y de escenarios y de muchas cosas que no son escritas pero son parte de la vida diaria, se me hace muy difícil. Cuando conocemos las 22 reglas inmutables del marketing, conocemos leyes de sinceridad, lo opuesto, escaleras, recursos, inclusive hay una ley que lo dice, Carlos. Si tú vas con un candidato y el candidato es pobre y dices no me está chingando, vete con uno que tenga capacidad, porque una cosa es tener la intención, otra cosa es tener la capacidad. Si te va a hacer te va a hacer perder el tiempo, mejor ni vayas con ese candidato, tomamos ese candidato al final de cuentas. Entonces hay escenarios que lo vamos aprendiendo, pero se me hace muy importante. Cuando vemos House of Cards, vemos que al inicio de la serie hay un proceso en donde retan a Rousseau y lo revientan y llegan y le dicen a Frank Underwood, le dicen, no va a aguantar. Dice, pues cálalo y vemos. Y si no cala, y si no sirve, lo entrenamos. Pero tendrá que asumir eso, ¿no? Esa posición, este candidato, yo creo que sí irá de la mano crear los escenarios para saber al final de cuentas con quién se va a enfrentar y que te diga la verdad. Si tiene un secreto guardado, saber cómo lo vas a poder responder. Los escenarios que nos habían compartido y esa formación de escenarios yo creo que es fundamental en estos momentos. Desde luego. Gracias. Sigue bien enfermito. Perfecto. Sí, además, Síganle pegando. sigamos entonces. Volviendo a la parte de imagen física, que es, de nuevo, esto no hace que un candidato gane. La imagen física es solo una pequeña parte, un pequeño segmento de nuestra campaña. Hay que cuidarlo, sí. Pues miren, con todo y todo ganó, nada más que de la... Pero eso es también algo muy importante. Es cierto que importa mucho la imagen física, pero no hay que sobredimensionarlo. Igual que no hay, y qué mal que lo diga, pero no hay que sobredimensionar la mercadotecnia política. Ya como tuvimos un gran asesor vamos a ganar, no siempre, ¿eh? Eso es una. Y la otra, todas las técnicas que se usan, yo ahorita uso la técnica de la escalera, entonces hay casos, como lo comentábamos ahorita, en donde al candidato lo escogen porque él es del pueblo y puede prometerte una estupidez, pero el candidato es del pueblo. El otro güey viene preparadísimo, sí, pero este es del pueblo. Gánale al candidato del pueblo, pues ponle azul, ponle verde y ponle lo que quieras, no gana. También hay que tener en cuenta que tiene ciertas limitantes. Y ahorita que pasemos a por qué vota la gente, nos vamos a dar cuenta que hasta cierto punto llega la mercadotecnia. Sí, eso sí, puede definir una elección si sabes cómo usarla.
pero tampoco va a ser que quien la use bien ya ganó. Hay muchos otros factores que ni siquiera uno vive. Una de las primeras, de los 3 temas que se tienen que ver en la imagen física es cómo se organiza cromáticamente la persona que nosotros estamos analizando, cuál es la simetría facial que tiene. Todos estamos deformes, todos tenemos un grado de asimetría en nuestro rostro y en nuestro cuerpo en general, eso es lo primero. Y de hecho quien sea una persona perfectamente simétrica, creo que no lo existe todavía. Y la otra es el biotipo vertical, es decir, hay personas que tienen el torso más largo, las piernas más largas,